Con recortes, lo decía el presidente y lo dice mucha gente, es decir, con recortes tienes un límite, pero aquí lo que hace falta son reformas, como decía Pablo. Pero claro, las reformas, primero tienes que tener un modelo en la cabeza y tienes que saber qué quieres. Y España es un Frankenstein. España tiene buen corazón, se hizo el Estado autonómico con buen corazón, pero puede llegar a matar como un monstruo. ¿Por qué? Porque hemos creado un monstruo a retailas, a pactos entre nacionalistas y gobiernos nacionales, sin pensar una hoja de ruta, sin pensar una lista de competencias cerradas, sin ser igualitario en la prestación de servicios básicos, y esto lleva como consecuencia 32 años, si le sumas una crisis financiera económica de caballo, pues evidentemente nos lleva a la reforma. Solo queda la reforma, el recorte es pan para hoy, hambre para mañana, y hacer sufrir a la gente, ¿eh? Porque al final la reforma, el recorte sanitario, en educación, quien lo sufre es lo de siempre, las clases medias, las clases bajas, y quien sufre ese estado de bienestar que lo paga, por cierto, con impuestos y tasas. Por tanto, Estado autonómico racionalizado, cohesionado territorialmente, nacionalmente y socialmente, con una lista cerrada de competencias de Estado, autonomía y entes locales y la financiación correspondiente. Sí, ¿por qué no? Se puede intentar, ¿eh? Yo no digo que sea la solución, se puede intentar. El Estado autonómico actual es inviable, porque es un instrumento inviable para conducir un temporal. No se puede gobernar un barco con 17 timones que además unos te dicen que quiere abandonar el barco y que están disparando contra el barco, el propio barco, y también se lo dicen. Fuego amigo. Claro, es que estoy aquí para dinamitar este barco. Y dice, muy bien, utilice usted el barco como usted quiera. Oiga, no puede ser. Hay presidentes de comunidad autónoma, como en Cataluña, donde abiertamente dicen que quieren el concierto económico carlista para volver atrás, pero dicen que es el primer paso hacia la independencia. Y aún hay quien se presta a hablar con ellos y a pactar con ellos. En Cataluña, sea el PSOE o sea el PP. Entonces, esto no puede ser. El señor Rajoy tiene un marrón encima de la mesa. Pero no solo el económico, como decía Pablo. Lo tiene en el político, en el modelo de Estado. Y esto no va a aguantar 4 o 8 años. Este drama da la sensación que nadie quiere abordarlo. En este debate, lo decía Mario, están diciendo, no, la culpa es tuya, la culpa es mía. Oiga, la culpa es de todos. Y seguramente todos tenemos que decir y debatir qué queremos para España y para ese modelo. Y yo, por tanto, digo que lo actual es inviable. Lo digo siendo diputado autonómico. Yo tengo que debatir. Este gobierno, aparte de los recortes y aparte de las reformas, tienen que dar un ejemplo de comportamiento en la financiación, con las licencias bancarias que se conceden, con dinero público, cogido del banco público, es el Banco Central, directamente, sin intermediarios ni comisionistas, y puesto a disposición de la gente para que trabaje con él. Lo demás es todo filfa. Lo demás es la expresión del contubernio entre los bancos especuladores y el gobierno. Escuchando al presidente de Cantabria, tienes la sensación de que podríamos pasar hoy todos los presidentes autonómicos por aquí y casi escucharíamos canciones muy parecidas. Pero como decía don Mario Conde, pues al final, preguntarle a quién forma parte de esas cúpulas, decirle cómo funciona, es complicado. Mira, aquí 3 reformas básicas. Modelo territorial de administración pública, que lo hemos hablado, no hemos hablado aquí, pero aquí hay se solapan hasta las diputaciones con las autonomías, que es una cosa ya, una cosa o la otra, pero las dos ya es insufrible. Además, un nido de corrupción increíble dentro de las diputaciones, sin control de ningún tipo. Reforma financiera, que creo que en esta mesa se ha hablado bastante y creo que don Mario Conde lo explicará mejor que yo, pero es evidente que si el crédito privado y de los bancos privados no llega, hay que coger por la solapa a los bancos y decirle, o en 6 meses me das crédito con lo que yo estoy financiando con avales públicos, o pongo yo el banco público. Es decir, lo que no puede ser es que no haya gasolina en un sistema de carreteras o en un sistema donde se venden coches. Es que ¿a quién se le ocurre poner carreteras sin gasolina? Pues una economía sin capital, sin crédito, el capitalismo muere, no existe. Entonces yo creo que esa es la gran reforma que se ha hecho desde mi punto de vista débil o sin concreción. Y la última, democrática, en la línea de lo que decía don Pablo, democrática por la ley electoral por un lado y los partidos, pero hay otra, que es la responsabilidad de los cargos públicos. Es decir, es que aquí, fíjese, aquí no, es que el gobierno anterior me dejó, no, pero es que son los socialistas, no, son los del PP, no, los regionalistas, no, los nacionalistas. Oiga, pero aquí a todos les veo yo en el otro lado de la oposición sentados. No veo a nadie que haya dimitido, a nadie que haya ido a la cárcel, a nadie que se haya pedido responsabilidades. Entonces, o pedimos responsabilidades públicas a los cargos públicos sobre el dinero público, o entonces ¿dónde vamos? Porque a cualquier... se ha despilfarrado. No es normal, como decía Ignacio Diego, que el señor Revilla se gastara 560 millones de euros en 200011 por encima del presupuesto. Pero, Antonio, ¿cuál es el problema? Es que todos lo que más le daban, no se lo ha podido gastar. Pero al que más le daban han hecho lo mismo. Algunos más, no han llegado por eso al 4%. Por eso digo que si fuera solo una comunidad estaría más tranquilo. El problema es que todas las comunidades han dicho, es que han bajado los ingresos. Bueno, claro, han bajado los ingresos y tú tienes que recalcular los gastos. Yo estoy asombrado. Pero has ido gastando lo mismo. ¿Tú qué dices, Albert? Porque el problema económico que el Estado de las autonomías ha generado, el problema económico, con ser gravísimo, lo que se puede solucionar con dinero al final deja de ser un problema.
Podemos tardar una generación, pero dejará de ser un problema. Pero el problema político no, que es al que hacía referencia Carlos Dávila. El problema político que nos ha generado el Estado de las Autonomías es irresoluble. Efectivamente. Es irresoluble. Hemos llegado a un punto de no retorno en algunos territorios de la nación española, a un punto de no retorno. Yo me preguntaba sobre eso, yo no estoy de acuerdo en este último matiz, y mira que sufro cada día a gobiernos nacionalistas hace 32 años. La única comunidad autónoma de España que ha sido gobernada siempre por nacionalistas es Cataluña. Pues yo creo que lo que hace falta es un pacto constituyente, o un pacto de Estado, o una gran reforma de Estado, que diga que ese 4% de la población española que se calcula que es el que vota a los partidos nacionalistas o independentistas, es el 4% de los españoles, no puede llevar al otro 96% a no poder modificar su Estado. ¿Y eso cómo se hace? Con una ley electoral donde los votos valgan igual, que lo decide el Parlamento y las Cortes. Eso es puro diagnóstico. Que eso no es diagnóstico, no, son soluciones. Tú dime si se puede hacer un pacto de Estado con el Partido de los Socialistas Catalanes, que es parte del Partido Socialista. ¿Pero quién ha dicho que yo quiera hacer un pacto con los socialistas catalanes? No, es que el pacto de Estado hay que hacerlo entre alguien y alguien. Claro, entre el PP, el PSOE... Pero si es que en el PSOE tienes al Partido de los Socialistas Catalanes, que son tan independentistas como Artur Mas. ¿Son 15 de 110? Bueno, pues a lo mejor se tiene que separar. Es decir, lo que no podemos hacer... Sí, pero lo que, mira, yo hago de esto hago sé. Es decir, lo que no podemos pensar, y lo dice alguien perjudicado por el convivir cada día en esa situación, es que el resto de España diga, hombre, no vamos a tocar nada, no vaya a ser yo no he dicho eso. No, que los nacionalistas nos creen un problema político. Que es imposible, si el problema ya lo tenemos, el tema es si lo queremos curar o si queremos que perdure y que llegue a ser un tumor, y digo un tumor en términos políticos. ¿Cómo lo haces? Pues si lo estoy diciendo, con un pacto que diga una ley electoral... ¿Pero con quién haces el pacto? Con el Partido Socialista Obrero Español. Con el Partido Socialista. O los andaluces de Andalucía. Los socialistas andaluces. Con el Partido Socialista, Albert tiene un partido que se llama de los socialistas catalanes. Sí, que tiene 15 escaños en el Congreso de 350. Que es tan independentista como el propio Artur Mas. Que tiene 15 escaños. Y que me da igual. Pues entonces a mí no me da igual. No, el PSOE no va a hacer ese pacto de Estado nunca. Bueno, que lo proponga el señor Rajoy, que es el presidente del gobierno. O Pachi López, que está dándose el morro con los de Amaiur. Pero a ver, ¿cuántos españoles quieren hoy la separación de los territorios españoles? Vamos a hablar claro. Lo que no puede ser es que nuestras normas de regulación electoral, de Estado, sean las que quieran aquellos que quieren disparar al barco, como decía antes. Tenemos que dotarnos pensando en la mayoría de españoles. Mario, que tenemos que hacer otra pausa. Venga, rápido.